Bueno, queridos colegas diplomantes, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vuelvo a reiterar, lamento mucho que no se haya podido revisar la bibliografía, sin embargo, al ser la primera sesión sincrónica de este programa y de este módulo, vamos a ser flexibles. La siguiente voy a recomendar, por favor, que podamos revisar la bibliografía o al menos el material complementario. Vamos a tenerlo todo disponible siempre antes. ¿Ya? Le doy nuevamente la bienvenida al Diplomado en Educación Técnica Tecnológica Productiva, modalidad virtual, versión 3. El módulo que nos corresponde es el número 1, referido a la educación productiva en el Estado Plurinacional de Bolivia. La unidad temática que nos llama hoy se llama Introducción a la Educación Técnica Productiva, como han podido revisar en la documentación anexa presente y disponible en la plataforma. ¿Por qué introducción a la educación técnica productiva? Comprender qué es educación técnica, qué es educación técnica tecnológica y qué es educación técnica productiva. ¿Cuál es la relación que tiene o cuál es la diferencia o cuál es la concepción a la que se le da? Primero en un contexto general y luego en un contexto particular y seguramente muy individual en lo que respecta a partir de nuestra práctica como educadores. En el caso que seamos o estemos incorporados al campo de la educación. Y aunque asimismo no fuéramos educadores, maestros, maestras, docentes, directivos de institutos, directores de unidades educativas, de centros de educación alternativa, etcétera, tenemos que tener ciertos elementos que coadyuven a la comprensión de la educación productiva, de la educación técnica. Entonces, cuando hablamos de educación productiva en el Estado plurinacional, tenemos que entender qué es ello. Para ello, me he permitido hacer un breve esquema de lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar primero, ¿qué es la educación productiva? ¿Cuál es su razón? ¿Por qué? ¿Existe una diferencia con la educación regular? ¿La educación regular es productiva? ¿Educación inicial será productiva? Pero antes de hablar de ello o de la educación superior, tenemos que hablar o entender o comprender qué es, a qué se refiere. ¿Sí? De ahí entender qué es la educación técnica tecnológica productiva. ¿Me entienden? Una cosa es hablar de educación productiva, otra cosa es hablar de educación técnica productiva. Y le incorporamos ahí, que está por delante, tecnológica. Ello nos va a llevar a comprender, analizar o desarrollar de manera comprensiva y analítica y ojalá reflexiva en ustedes la relación entre educación, trabajo y producción. Para hablar luego y desarrollar la educación técnica y la formación profesional. Un paso más adelante. Entonces, Agustín, a ver, ¿qué nos quieres hablar? Nosotros somos educadores, sabemos qué es educación. En los programas del Profocon o de la UNEFCO y también en el proceso de formación de las y los maestros en las escuelas superiores de formación de maestros, valga la reiteración y la redundancia, en los últimos años, ya son más de 10, la mayoría de ustedes ya saben o han avanzado qué es la educación productiva. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de educación, trabajo, producción? Y ahí el tema, allí el kit. No necesariamente, y revisando todo el material de los módulos o los cuadernos de formación de los diferentes programas de la UNEFCO, del Profocon, en el caso de las y los maestros, no se hace referencia a eso. Por fuera del ámbito rectoral del Ministerio de Educación, existe muy poco material producido en Bolivia de manera independiente o al margen de lo que es el Ministerio de Educación en sus programas. Pero sí existe un abundante material de análisis sobre esta relación, que nos va a llevar entonces a comprender qué es la educación técnica y la formación profesional. Dos cosas diferentes, pero que son una misma, y la vamos a ver. Ello nos permite hablar del mercado de trabajo y educación técnica tecnológica. Y bueno, finalmente,
creo que sí es el último punto que vamos a desarrollar hoy, el desarrollo, productividad y educación como conceptos para entender qué son las políticas o qué formas serán las políticas en educación técnica productiva. Entonces me adelanto un poco a decirles que esta es la primera parte. Hoy vamos a ver la primera parte, que no se desenmarca ni se sale de los márgenes del programa y los contenidos mínimos que tiene la unidad. Los profundiza, los desarrolla y nos va a poner un poco de énfasis en lo que queremos mostrar. ¿Sí? Entonces, ese es el contenido de esta primera parte. Vamos a llegar, creo, hasta el penúltimo punto. Las políticas de educación las vamos a ver muy de refilón para entenderlas la próxima sesión. Articuladas a los elementos críticos sobre cada uno de estos conceptos y la visión del Estado plurinacional desde la óptica del vivir bien como el paraguas grande para el desarrollo o los planes de desarrollo del país desde 2005, desde 2008 aproximadamente, 2007 aproximadamente, hasta la fecha. Independientemente de los matices, las opiniones, sino desde un punto de vista técnico, pedagógico, para comprender la educación técnica. Entonces vamos a empezar, queridos colegas, a dar algunos esbozos de comprensión de lo que significa la educación técnica. Quiero, por favor, que me ayuden en esto. ¿En qué sentido? Si algo no se comprende o algo no está bien, les ruego, por favor, que me corten, hagan uso de la palabra para ampliar la explicación. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Sí, un concepto básico. La educación técnica se refiere a un tipo de formación educativa, es decir, es parte del concepto general de lo que comprendemos como educación. Y ustedes como maestras, maestros, principalmente, pueden darme cátedra al respecto. Sin embargo, como dice que es una parte, y esa partecita tiene el objetivo principal, ¿me siguen por favor? Voy a tratar de poner un puntero. Si me siguen, tiene como objetivo principal preparar a los estudiantes para áreas o carreras específicas en campos técnico-vocacionales de la industria. Esto es en general. La educación técnica, entonces, es una parte que prepara a las y los estudiantes, perdón por haberme saltado ahí el lenguaje de género, lo voy a corregir para que lo tengan como material de descarga, a las y los estudiantes en áreas o carreras específicas. ¿En qué áreas y carreras específicas? Que tengan que ver con elementos técnicos vocacionales o industriales. Entonces ahí ustedes ya se pueden imaginar a qué me estoy refiriendo. Y vamos avanzando. Y un segundo concepto o idea de comprensión, y los que han leído el material se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, dice que a diferencia de la educación general, que se centra en una amplia gama de materias académicas, no es otra cosa que la educación humanística, ¿sí? La educación técnica se enfoca en proporcionar conocimientos, podríamos decir transmitir, conocimientos y habilidades prácticas directamente relacionadas con un oficio, una industria o campo técnico especializado o profesional en particular. Entonces, cuando hablábamos de esto, por ejemplo, con sus colegas docentes de los institutos técnicos tecnológicos o de algún centro de educación alternativa técnica, es muy sencillo de comprender. Pero cuando hablamos también en la educación regular y sobre todo en los niveles referidos a el bachillerato técnico humanístico, que si mal no recuerdo están entre el tercer, cuarto, quinto y sexto de secundaria. Que además además del avance académico, el desarrollo curricular
referido a lo humanístico, se incorporan materias, si ustedes quieren, o asignaturas que tengan que ver con habilidades y conocimientos técnico-vocacionales referidos a algún o alguna área especializada. Por lo general, en los contextos urbanos están contabilidad, mecánica automotriz, en otras unidades educativas está gastronomía, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esas áreas, por citar, está también corte y confección, sastrería, erizo, bueno, un sinfín de áreas. Pero esas áreas están relacionadas para electricidad industrial también he visto, o electricidad, para el desarrollo de actividades referidas en la industria u otras. Entonces, retornamos. La educación técnica es parte del conjunto de la actividad educativa, de la formación educativa, que además de incorporar en el ámbito de asignaturas, materias o formación humanística, incorpora conocimientos y habilidades prácticas que se relacionen con la industria o con algún otro campo técnico especializado, profesional en particular. ¿Pero para qué? Para hablar ahora, para tener o conocer cosas que nos permitan o permitan a las y los jóvenes, niños, niñas, adolescentes que están en etapa de formación, acceder a ciertas condiciones o en mejores condiciones a el mundo laboral. Por eso hablamos de educación productiva. Y esta es, si ya la educación técnica es una parte de la educación en general, la educación productiva es un enfoque. O sea, vuelvo, no solamente es hablar de educación técnica, ya relacionar habilidades, conocimientos para elementos vocacionales, es decir, qué sé hacer, si soy bueno para la carpintería, si soy buena para la cosmetología o la repostería, etcétera. ¿Sí? Cuando estoy hablando de cosmetología, por cierto, estoy hablando de la carrera de belleza integral. Peluquería, maquillaje, etcétera. O la gastronomía. ¿Sí? Sin embargo, o mejor dicho, además de ello, se incorpora una nueva visión que es el enfoque a esa educación de volverla productiva. A ver, un momentito, me estás enseñando además de historia, matemáticas, física, química, lenguaje, ortografía, etcétera, a desarrollar mis habilidades vocacionales para tener un oficio, ya sea referida a la industria o a los servicios, ¿sí? Pero que además tengo que ser productivo. ¿Y qué tiene que ver eso con productivo? Si de hecho ya lo soy, ya me voy a incorporar al mundo laboral con estas habilidades. Y la respuesta está ahí en este primer párrafo, colegas. Un enfoque cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes para ser productivos en el ámbito laboral. Pero yo ya soy pues carpintero, o ya tengo condiciones, o mi papá era mecánico y ahora como yo soy bachiller, tengo habilidades técnicas y científicas sobre la mecánica automotriz. Y es más, quiero ser técnico superior en mecánica automotriz para desarrollar mejor el trabajo de mi papá. Y esa es la respuesta. Desarrollar mejor, evolucionar mejor el trabajo que mi papá hacía y yo como técnico, porque mi papá era empírico. Estoy poniendo un ejemplo, por si acaso, colegas, que lo podemos dimensionar a cada uno de ellos. En ese momento, la educación ha contribuido para mejorar esas condiciones, para desarrollar, para innovar o
investigar. ¿Ya? Ahora sí. Para ser productivos en el ámbito laboral y para contribuir de manera efectiva a la economía y a la sociedad. Y me pongo a pensar y les pongo a reflexionar a ustedes. No es lo mismo, bueno, si hay alguien de alternativa, vas a ver con la certificación de competencias. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un maestro albañil empírico, que además cobra muy bien, gana muy bien cuando hay el boom de la construcción, que un técnico superior en construcción civil. Porque sus conocimientos no solamente son empíricos, sino además puede desarrollar otras habilidades y capacidades y ponerlas en práctica, por ejemplo, en la interpretación y lectura de planos de ingeniería y de arquitectura, sin ser ingeniero y sin ser arquitecto, lo que no puede hacer un maestro constructor. De tal forma que su trabajo se vuelve cualificado y por consiguiente puede desarrollar mejor la habilidad, si ustedes quieren, lo voy a poner así en sencillito, de la construcción en un nivel superior. De tal forma que no solamente yo contrate un maestro albañil por su capacidad y su pericia en la construcción y le pague, me estoy poniendo un ejemplo, que creo que está a 150 bolivianos el jornal en este momento, y me cobre 3.000 bolivianos, estoy poniendo otro ejemplo, ya por la obra vendida, pero incorporando esto. Y donde yo no les regateé, no pues, hoy día es de bajame, no pues, no, donde regateé sus conocimientos y él me diga, yo no te voy a cobrar por lo que voy a hacer, sino por lo que yo sé cómo hacer. No sé si me dejo entender. En ese momento, los conocimientos adquiridos en el ámbito de la educación técnica se convierten en productivos. Eso es un ejemplo. O en el momento en que yo tenía un restaurante pequeño, o una pensión, y lo heredaron mis padres, pero ahora soy técnico superior en gastronomía. Y ese mi restaurante no solamente me es una fuente de ingresos a través de la comercialización de ciertos alimentos procesados o expendio de comida, sino que además le he dado un plus en la forma de atención, el tipo de platillos, el menú. No solamente vendo comida, lo voy a poner así facilito, sino que esa mi venta de comida tiene un valor agregado. El servicio, la forma en cómo está diseñada o decorada mi pensión, el menú que he preparado, la especialidad que tenga, así sea mi pensión. No estamos hablando de un enorme restaurante. Ha mejorado mis condiciones laborales y estoy contribuyendo de manera efectiva a la economía y sociedad porque al cliente no le estoy cobrando. Al comensal no le estoy cobrando por la comida, sino por el servicio que estoy dando, que además está incorporado, le estoy haciendo buena atención, le estoy diciendo cómo se cocina. No sé si alguien conoce experiencias como Manca, en la ciudad de La Paz y el Alto, donde va uno a restaurante y son estudiantes de institutos técnicos y además que es una fundación ella, que incorpora la educación técnica desde el ámbito de los lineamientos del Ministerio de Educación. Y cuando tú vas a comer a su pensión o a su restaurante, te dice cómo está hecha la comida. Pero además, no solamente te sirve un ají de fideo, sino le dice ají de fideo con beterraga, no sé, cosas así. Y te dice por qué, porque es nutritivo. Hay otros restaurantes, bueno, acá en la ciudad de La Paz yo conozco muchos, en Cochabamba no tengo el gusto de haber conocido alguno, y en el resto del país menos. Está por la Plaza Baroa, la versión Salinas, donde te traen el plato y delante de ellos te lo cocinan, o delante tuyo, mejor dicho. Te preparan el alimento explicándote cómo se hace. Es comida gourmet de comida criolla nacional.
Voy un poco más allá, en otro ámbito. A ver, Agustín, pero ya esos son los servicios. Hablamos de algo que nos dé plata de verdad. Electricidad industrial. La electricidad industrial como campo técnico no es reciente. Va a tener aproximadamente casi 100 años ya en los próximos, en un par de décadas, creo, y si es que menos. Si alguien se anima a hacer la segunda versión de la maestría que le están preparando y ojalá la saque la UPEA o si no otra universidad, ¿sí? Que tengo entendido que ya la están preparando, hay un módulo que se llama Epistemología de la Educación Técnica Tecnológica en Bolivia. Y en ahí, bueno, mejor dicho, en ese módulo, en una de sus unidades temáticas, se analiza y se desarrolla los elementos principales, los vamos a ver aquí un poquito de refilón hoy, los elementos principales de cómo ha surgido la educación técnica en Bolivia y tecnológica. Y la electricidad industrial ya era un requerimiento del proceso de industrialización temprana que tenía Bolivia a principios del siglo XX, como en todos los países de Latinoamérica. Que en otro momento, y es otra unidad, y además es otro debate, y es otra discusión, se analizaría por qué ha sido trunco, por qué no estamos a la par de Chile, Argentina o Brasil, si hemos nacido juntos. Los documentos, la bibliografía, los estudios realizados y el material disponible nos hacen ver y pensar, no solamente desde la educación, sino desde el derecho, desde la historia, desde la sociología, desde la pedagogía, que los países sudamericanos, sobre todo Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, y eso lo puedo decir con absoluta seguridad por los estudios realizados, hemos nacido casi paralelamente a la vida industrial del país o de la región. Argentina con la migración europea, Chile con las migraciones también europeas, Bolivia con el desarrollo de la actividad extractiva, y si han leído Alisteri, han leído a Lizárraga, saben a lo que me estoy refiriendo, con la actividad extractiva, porque a la par, chilenos y argentinos vienen a trabajar a Bolivia y nos traen todo su cúmulo de conocimientos hechos en Europa, pero que a partir de 1915, 1920 se ve truncado. Entonces la electricidad industrial ya era un requerimiento para sustituir, por ejemplo, el servicio de telégrafos o de tranvías. El corte, el corte catastrófico para nuestra economía, el corte catastrófico para nuestro desarrollo será en la guerra del Chaco. Ni siquiera con la guerra del Pacífico. De la necesidad de tener personal capacitado, mano de obra calificada, fuerza de trabajo calificada, le vamos a poner sociológico y finalmente epistemológico. A diferencia de lo que hoy requerimos de forma no solamente como auxiliar, como alguien que en lugar, vamos a hablar de esa época, solamente sepa cómo conectar las máquinas, ayude a instalar maquinaria en la incipiente industrialización del país, sobre todo en Oruro, Cochabamba y La Paz. A ser un técnico altamente calificado en electricidad industrial, en la industria, va la reiteración, de vanguardia del Parque Industrial Latinoamericano en Santa Cruz, o de las principales empresas mineras existentes en Potosí, Oruro o La Paz, o las textileras, que está más allá de ser solamente, no solamente, de ser ingeniero eléctrico con el grado académico de la licenciatura. Esos son elementos diferentes de cómo la educación, la educación comprende lo productivo para generar plus, para generar valor agregado, le llaman algunos economistas, ¿sí? A la economía. Que en definitiva
entre los años 70 y 80, o mejor dicho, retroceder un poco, a los años 40, 50, antes de la revolución y la postrevolución del 52, evite contratar técnicos especializados del extranjero y tengamos nosotros nuestros propios técnicos. Y ahí ustedes dirán, pero eso sigue ocurriendo, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto cojo, que ya les digo, ese es análisis de otro momento. Y que pronto lo vamos a ver en la segunda parte de esta exposición. ¿Ya? Avanzamos. Y llegamos a un segundo concepto. Entonces, la educación productiva se centra en proporcionar a los estudiantes habilidades prácticas y conocimientos específicos, acá está el productivo, específicos que sean relevantes para la industria del comercio y otros sectores. Pero Agustín, hace rato nos has hablado que la educación técnica también da habilidades, conocimientos, ¿no? Para ciertos ámbitos. ¿Dónde está la diferencia entre educación técnica y educación productiva? La educación técnica solamente me da la posibilidad de desarrollar y mejorar mis conocimientos vocacionales, para lo que soy bueno. En cambio, aquí me está especializando con habilidades referidas a algo. O sea, sí, me gusta la electricidad, me gusta la carpintería, pero otra cosa es ser especialista en carpintería industrial. Otra cosa es ser especialista en el negocio, porque es un negocio, de la gastronomía. No solamente sé preparar alimentos, sino le incorporo toda la cadena productiva hasta la venta final. No solamente sé en mi región, en mi municipio, cuáles son los mayores atractivos turísticos, sino que además lo exploto y lo mejoro para generar mayores ingresos a mi persona como especialista y a mi región para traer mejores ingresos. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando hablemos en relación a lo que significa el vivir bien y qué tiene que ver la educación. Por ahora estos son los principales conceptos que no me interesa que conozcamos para comprometernos con la actividad de maestros y maestras en el sentido de la educación productiva, desde el punto de vista de lo técnico-tecnológico. Dicho de otro modo, nuestra actividad como maestras y maestros en, en el desarrollo curricular de la educación técnica tecnológica productiva, desde el bachillerato humanístico, y si es que avanzamos o no avanzamos, nos incorporamos a la educación superior técnica tecnológica, poder comprender mejor estos conceptos. Entonces tenemos ya hasta acá, queridas colegas, dos conceptos básicos. ¿Qué es educación técnica y qué es educación productiva? Y vamos a la siguiente. Educación técnica productiva, pero desde un punto de vista un poco más, vamos a decirlo, normativo. Proporciona, dice, a los estudiantes habilidades y conocimientos específicos que les permita entrar directamente en el mundo laboral. Ajá. No solamente me está desarrollando, mejorando mis habilidades o mis capacidades vocacionales, que ustedes como maestras y maestros entienden mejor que el que está, el que está hablando, sino que además me está, está contribuyendo a que yo o el estudiante, la estudiante, pueda incorporarse al mundo laboral, pero además emprender actividades productivas al finalizar su formación. Y esto está relacionado, vuelvo a decir, con la industria, el comercio y la producción. Y acá hay siempre un corte filosófico, nociológico, de concepción. Cuando salimos bachilleres, y aún está presente todavía, lo primero que queremos hacer, no en todos los casos, por supuesto, entrar a la universidad para obtener un título profesional con grado de licenciatura, porque ello
Y eso sí está respaldado por estudios muy serios, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, y viceversa, no solamente en Latinoamérica, sino en Bolivia específicamente, para ganar más dinero y tener movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Conseguir un estatus. Soy licenciado. Y digamos, un abogado, ¿cómo se incorpora al mercado de trabajo? Hablando su bufet, empezando a litigar, ya sea en el ámbito que le corresponde, ¿no? En el civil, penal, comercial, incluso minero, que son los que más ganan en este momento, etc. Un arquitecto con una firma de arquitectos, empezar a hacer planos, vender sus conocimientos. Pero no construye, no se embarra con barro, con estuco, con cemento, lo mismo ingeniero. Entonces deja de ser productivo. Sí tiene una profesión. Un médico, lo propio, se limita. Cuando en realidad la educación técnica productiva debería ser eso. ¿Puede un médico hacer lo mismo? ¿Para qué? Para tener su propio emprendimiento. Entonces, la educación técnica productiva busca dotar a los estudiantes, a las y los estudiantes, perdón, voy a corregir mi lenguaje no inclusivo de género, ¿ya? Por favor, para las y a las compañeras les pido mil disculpas. A las y los estudiantes con habilidades prácticas y conocimientos técnicos en campos como la agricultura, la manufactura, la construcción, la mecánica, la electrónica, la informática, la gastronomía, entre otros, y puedo desarrollar las casi 80 especialidades que existe formalmente en Bolivia y que están reconocidas por el Ministerio de Educación, por lo menos todas, pero que tienen un diseño curricular base al menos 30, por lo enorme que es. Y no conozco en ningún otro país que haya absolutamente de todos. En Colombia, por ejemplo, hay 220 especialidades técnicas, profesiones. En Brasil lo más. No voy a hablar de Estados Unidos o de Europa, donde por cada área existe un sinfín de especialidades y que no solamente están en el nivel de formación técnica, tecnológica, sino en el nivel de formación de licenciatura técnica tecnológica. ¿Ya? Están orientadas a la adquisición de competencias que sean útiles y las y los que conocen el enfoque por competencias saben lo que me hablo, que es otra cosa como enfoque y otra cosa como modelo en la formación técnica, que creo que hay un módulo específico en este diplomado al respecto y espero que lo puedan ver. Dice que estas competencias tienen que ser útiles para el desempeño eficaz, eficaz. Y aquí volvemos a reiterar lo que les decía minutos atrás en relación a lo que sabe un maestro albañil y un técnico superior en construcción civil, por citar algún ejemplo. En un puesto de trabajo específico o para iniciar y gestionar un emprendimiento productivo. Agustín, ¿nos estás ya empezando a introducir al modelo educativo sociocomunitario productivo? Sí. Al enfoque de emprendedurismo, del diseño curricular, de la formación superior técnica tecnológica, del subsistema de educación superior, sí. Ese es, ese es su objetivo. Las imágenes por demás la dicen, ¿no? Son estudiantes de institutos tecnológicos, algunas fotografías que están en el internet y además que yo las tengo en mi archivo personal por los años que he trabajado en educación técnica. A ello le vamos a incorporar algunas características. Primero, un enfoque práctico. Esa es lo esencial, creo yo, lo más característico de la educación técnica. Un enfoque práctico porque es aplicación práctica del conocimiento. Y esto que se debate mucho hoy en día. Se aprende haciendo y practicando. Y en la universidad no se hace lo mucho cuando estudian los de sociología, cuando estudian los de comunicación social, por supuesto que sí. Pero en la educación técnica la hacemos con mayor énfasis. Habilidades que serán esenciales en su futuro trabajo. Cuando estudiamos, ustedes que son maestras y maestros en su mayoría,
ah, sus conocimientos sobre la elaboración, proyección o diseño curricular. ¿Qué es lo que se aplica? ¿O qué herramientas se necesita para realizar un diseño curricular, para la planificación educativa? Es lo que va a ser esencial en la formación y lo propio en la educación técnica. ¿Qué es lo que va a ser fundamental en mi futuro trabajo? ¿Qué conocimientos necesito adquirir o necesita adquirir un niño para la vida después o al finalizar su ciclo formativo hasta el bachillerato? Es exactamente lo mismo. Pero acá la característica que es práctico. Una segunda característica es que siempre la educación técnica productiva está vinculada con la industria. Esto es teoría. Luego vamos a analizar cómo está en Bolivia en la segunda parte, ¿no? Que es la siguiente semana. Por eso necesito que lean toda la documentación. En teoría, los programas educativos, los diseños curriculares, dicho de otro modo, el diseño curricular base que ustedes lo manejan, lo conocen, están vinculados a los procesos productivos. De acuerdo a la bibliografía que nos hemos proporcionado, que hemos leído, habla así en frío, a empresas y sectores industriales. En el contexto del modelo educativo sociocomunitario, dice a los actores y procesos productivos. Una empresa es una granja uh, es una institución productiva, una instancia productiva. La, la vinculación con el trabajo agrícola, ya sea mi tierra o si soy ingeniero agropecuario, etcétera, qué sé yo, es también un sector o un actor productivo. ¿Para qué estos programas? Para garantizar que las y los estudiantes adquieran habilidades que sean relevantes y demandadas en el mercado laboral. Otra vez, ¿qué necesita entonces? Mejor dicho, la educación técnica forma personas jóvenes, adolescentes y adultos para incorporarse al mercado. He acá el corte fundamental. ¿Por qué nos incorporamos al mercado laboral? Para ganar plata. Y la pregunta es, ¿y el mercado laboral nos necesita? ¿Necesita más abogados? ¿Necesita más médicos? Habiendo tantos abogados en el país, la justicia por los suelos. Habiendo tantos médicos en el país y el acceso a la salud sigue siendo restringida. Habiendo tantos ingenieros en el país y y la vertebración caminera y conexión de nuestro país aún es relativa. Por favor, tomen en cuenta estas incógnitas que les voy lanzando, porque es parte de la segunda sesión que vamos a tener. Entonces, son habilidades que, que tienen que ser desarrolladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel técnico, ya sea en el bachillerato o en la educación superior, que den respuesta al mercado. Y vuelvo al ejemplo de la electricidad industrial. Antes de la guerra del Chaco, el país se está industrializando, y muy fuertemente. En La Paz van a pasar la Zuliño, la SAID, en Oruro, Ferrari Jessy, los SDI, en Potosí más está hacia el extractivismo con la minería de la plata y el estaño. Estamos saliendo de la dependencia de la plata para entrar a la del estaño, que están en Oruro, La Paz y gran parte de Potosí también. Pero deja de ser una actividad ligada a la comunidad, o sea, solamente utilizando la fuerza de trabajo y la economía de la comunidad con alimentación, etcétera, para pasar a una
actividad semi-industrial de la minería, es decir, depender de fuerza de trabajo liberalizada y que existan las condiciones para la ropa, para la alimentación cercanas a los centros mineros. ¿Sí? Si se dan cuenta, estoy tratando de describir el momento histórico en términos técnico-pedagógicos que hagan referencia a la formación técnica. Entonces, esa incipiente industrialización está requiriendo de personas especializadas en en la incorporación, por ejemplo, de tecnología. Por consiguiente, debía y existió en su momento una relación entre los programas educativos a nivel general para dar respuesta a esa demanda. Es decir, vamos a hablar para ese momento de ingenieros en electricidad, porque un electricista no... Además que Bolivia recién está ingresando a la era de la industrialización, de la electrificación en algunas ciudades, que se quería de esas personas. Este es el elemento denominado mercado laboral. Y la formación o la educación necesariamente tiene que estar ligada a esa demanda. Entonces, formar a los electricistas. En su momento, formar a los maestros del ferrocarril, las famosas maestranzas en La Paz, Oruro y Potosí, y en Uyuni, y también en Cochabamba, sobre todo en Oruro y La Paz. Personal altamente especializado y capacitado en uh, en el mantenimiento y reparación de la maquinaria ferrocarrilera, pero no solamente de los ferrocarriles, sino de los elementos que hacen a la industria del ferrocarril, a la actividad del ferrocarril, a la actividad del naciente parque automotor de 1920 a 1930, en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Oruro, principalmente, que son las que tienen a principios del siglo XX, hace 100 años atrás, la gran actividad de desarrollo del país en términos económicos. La pregunta tercera es, ¿y el país ha respondido a ello? No, pero las características de la educación técnica productiva son esas. Formación específica, enfoque práctico, vinculación con la industria, es decir, con los procesos productivos, como dice el modelo educativo sociocomunitario productivo, que no es otra cosa que la misma. Una tercera característica, la formación específica, que es enfocarse en impartir, desarrollar planes curriculares, en las materias, habilidades y conocimientos específicos para el campo particular, para ser electricista industrial, para ser mecánico industrial, para ser mecánico automotriz, en cualquiera de las líneas. Me especializo. Y tenemos acá la agricultura, la manufactura, la construcción, la tecnología, entre otros, y yo podía ponerle, etcétera, en los 30 planes, planes de estudio oficiales que están en la última resolución ministerial que lanzó el ente rector, como es el Ministerio de Educación. Una cuarta que es el enfoque de emprendimiento. Quien habla no está particularmente de acuerdo con este enfoque que le han dado últimamente a la educación técnica tecnológica a nivel superior, pero que tiene que ver con lo productivo. No, será otro momento, en otra discusión. Si quiera me buscan y hablamos sobre el tema, pero el enfoque de emprendimiento sí está transversal a todo. ¿Qué quiere decir? Que además de que a las y los estudiantes se les proporciona los elementos necesarios o las herramientas necesarias para incorporarse al mundo laboral desde la especificidad, también le proporciona capacidades y habilidades para abrir su propio negocio. Es decir, no solamente voy a ir a trabajar a una concesionaria automotriz, que hay muchas en el país, como un especialista técnico mecánico
automotriz o ingeniero automotriz, sino que además puedo abrir mi taller mecánico, pero ya no como solamente de reparación empírica como había hasta hace 30 años. Y saben a lo que estoy hablando. En todas las ciudades principales y o intermedias, sobre todo principales, en las capitales de departamento, han debido ver, y los que tienen su vehículo sobre todo, que ya no solamente llevar a un mecánico el auto, sino ya existe un taller especializado, ya han debido ver especialistas en frenos, especialistas, y son jóvenes, personas adultas, altamente especializados en lo que dicen. Y en la mayoría de los casos, si es que no en todos, pero sí en la mayoría, son técnicos superiores o tienen conocimientos y habilidades ya especializadas a nivel universitario o superior sobre mecánica automotriz. Y que un bachiller técnico humanístico de alguna unidad educativa donde existe un taller y la mención en mecánica automotriz, no solamente conoce cómo funciona un motor, sino lo puede armar y desarmar, pero al mismo tiempo darle solución a un problema. Pero darle la solución al problema no en sentido de hace 30 años, empírico, sino explicativo y analítico desde el punto de vista técnico-científico. Lo propio con los restaurantes a los que me estabas refiriendo. Por eso un poco, hacer énfasis en ello. Dicho de otro modo, además de que yo tengo las habilidades, los conocimientos y las competencias en algo, abro mi propio negocio. Ya no tengo una sastrería, sino una pequeña empresa o microempresa de corte y confección. No tengo mi pensión, sino ya tengo una cadena de restaurantes de cierta comida, como hay muchos en Santa Cruz, Cochabamba, he visto en Chuquisaca, pues, por supuesto en La Paz, mucho más que en Cochabamba. Si hay algún cochalo o cochala que me está diciendo que en Cochabamba se comen bien, ¿cierto? Pero en La Paz se ha desarrollado mejor la industria de ah, la industria, Ale, la gastronomía. ya, Y se va a disculpar, su pantalla no se ve. A ver, se ha cortado la... en este material no viene con liga, en este material viene con liga. Ya te voy a dar chat. Compañera Faustina, apague por favor su micrófono. Sí, creo que no está en la clase y está haciendo su negocio. Por favor, esperemos que igualito pues, respondamos las preguntas luego. Bueno, hasta aquí, colegas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O seguimos desarrollando? Bueno, vamos a continuar con la exposición. Vamos. Esa es la cuarta característica. Vamos a una quinta característica. Certificación y diplomas. Muy importante y muy interesante, o mejor dicho, es importante en la formación técnica productiva las certificaciones y diplomas, porque ellos permiten de manera gradual y procesual al mismo tiempo poder calificar a las y los estudiantes. En Estados Unidos, México, incluso en Colombia y por supuesto en Europa, es gradual. Se puede llegar hasta la licenciatura o el doctorado en educación técnica, en formación técnica, pero con salidas intermedias. Pongo un ejemplo. En mecánica automotriz, voy a terminar siendo doctor en mecánica automotriz, pero durante mi proceso de formación, que pueden ser entre 10 a 12 años, que sé yo, estoy poniendo solamente el ejemplo, ¿sí? El primer año ya soy especialista en motores a diésel y estoy certificado y puedo trabajar con esa certificación, pero no he concluido mi proceso formativo. En el segundo año, además de saber motores a diésel, también a combustión y etcétera, y hasta eléctricos.
Y y no necesariamente necesito terminar mi proceso formativo para incorporarme al mundo laboral, sino que ya estoy certificado, ya puedo trabajar como especialista en ese campo. Y ese ejemplo, ponerlo a cualquier otro. La certificación y los diplomas sí son una característica muy importante, u otra, la quinta característica de la educación técnica productiva, la certificación. El bachillerato técnico humanístico es un ejemplo, porque las y los bachilleres están certificados, están capacitados. Esa palabra está muy mal utilizada hoy en día. ¿Ya? Le vamos a volver, están especializados para desarrollar ciertas actividades. Las, ya, están, ¿cómo se llama? No capacitados. Tienen las habilidades para desarrollar cierta actividad. ¿Ya? Ahora, la adaptación al cambio. Lo importante de la educación técnica productiva no es pues que hoy solamente mecánicos automotrices con especialidad en ahora lo que está muy fuerte o es lo que se requiere mucho son especialidades en la parte de la electromecánica. En 5 años de pronto eso va a cambiar. En 5 años la construcción civil no va a necesitar de pronto, qué sé yo, estuco o yeso, otro tipo de material. Por eso es importante la adaptación al cambio, que los programas curriculares, los programas de desarrollo curricular de la educación técnica se actualicen, vayan transformándose conforme las necesidades del desarrollo productivo se necesitan, no necesariamente capitalistas. Porque se vincula estrechamente con las necesidades de la industria. Los programas educativos deben evolucionar y adaptarse rápidamente a medida que cambian las tecnologías y las demandas del mercado. Hace 20 años no se necesitaba en cosmetología o belleza integral especialistas en el pintado de uñas. Y ahí las damas me pueden decir, no había esa necesidad. Hoy sí, de manera empírica, y hoy los institutos forman en cursos cortos personas especialistas en el pintado de uñas, con el cuidado de la salud y no por pintarlas. Por ejemplo, hace 40 años no se necesitaba técnicos superiores en sistemas informáticos, porque el campo y el mundo de la computación y la informática apenas se estaba desarrollando. Hoy es completamente indispensable para cualquier actividad económica, la informática. A nivel empresarial o a nivel individual. Si yo en mi negocio de restaurante no tengo una computadora para hacer el seguimiento, no solamente de la contabilidad, sino del ingreso y egresos de mis activos o de mi almacén, mi despensa, voy a fracasar en el negocio. Para utilizar las aplicaciones en los smartphones, no solamente para chatear o conectarse a este curso que está medio aburrido ahorita, para mejorar mis capacidades de venta, por ejemplo, de comercialización o de contactos con posibles compradores, productores, comercializadores, clientes, etcétera. Y finalmente, desarrollar el desarrollo socioeconómico. La educación productiva contribuye al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de la comunidad, región, país y personalmente, podríamos decir. Y vamos a la segunda al tercer subtítulo, cuarto subtítulo, si mal no recuerdo, con esos elementos. Entonces, hasta acá, colegas, los escucho. Comentarios. A ver, la compañera que estaba diciendo que no entre, que creo que estaba vendiendo algún producto, ¿qué nos puede decir al respecto de esto? Alguien, por favor. Si no, esto va a pasar una sesión espiritista, ¿no? ¿Están ahí?
¿Me escuchan? Espíritus, porque creo que no están estudiantes del otro lado de mi ordenador. Hasta acá, colegas, comentarios, preguntas. Colegas, ¿están entendiendo o no? ¿O solamente estoy hablando solo? ¿Se ha comprendido? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? De pronto estoy hablando equivocadamente. Ustedes están en el campo educativo todo el tiempo. Licenciado, Adelante. ¿me escucha? Los datos que nos ha proporcionado sobre el avance de la tecnología en nuestro país en las primeras décadas, podríamos decir, del siglo XX, han sido muy relevantes, ¿verdad? Ahora, el enfoque que nos da que la educación técnica también tiene que ser productiva, y es así, Lice, ¿no? Yo he trabajado en instituciones donde, bueno, las unidades educativas formaban a nivel técnico, técnico medio. Ahora, la dificultad que he podido observar en las unidades educativas es en el tema del marketing o en este caso ya la venta de los productos. Ahí es la gran dificultad, no hay mercado o los mercados son muy informales. En ese aspecto creo también la educación técnica tendría que capacitarnos a nosotros los educadores y nosotros así también impartir estos conocimientos con nuestros estudiantes. No sé, mercadotecnia, puede ser estudio de mercado y demás cosas, ¿no? Es cuanto puedo vertir, ha sido muy productivo la sesión que usted ha brindado, Lice. Muchas gracias, colega. Muy buen aporte, sobre todo, si bien la educación es técnica y además productiva, el colega nos hace referencia, aunque aún que faltan algunos elementos, como el tema de comercialización. Si no solamente es formar, hacer productos y luego dónde los comercializamos. Vamos a entrar a eso. Muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario más, colegas? ¿O está muy aburrida la Sí, sesión? licenciado, Adelante, adelante. licenciado, buenos días. ¿Qué se llama? Todo lo que ha explicado está muy interesante, Licen, acerca de los negocios, de los productivos, que los estudiantes, las personas, tienen sus propias habilidades y conocimientos, ¿no? Tal vez esta educación productiva también puede ser para los diferentes campos, ¿no? No solamente de un solo campo, ¿no? Tal vez también nosotros como docentes vemos también en nuestros colegios, en nuestras unidades, hay un problema grande, ¿no? Saben que producir productos, todo, pero en la dificultad que yo también he podido observar, licenciado, no saben manejar el presupuesto, ¿no? Cuánto, los valores más que todo, ¿no? De cada producto. Ujú. En esa dificultad más que todo es, no sé, tal vez Licen, ¿no? Gracias, Licen. Ok. No, muy buenas dos intervenciones. A ver, con esas dos intervenciones vamos a ir avanzando y las vamos a dejar para el final de la presentación, no de la clase, porque la clase va a continuar, ¿ya? Para la parte analítica, con la participación de todas y todos después de la exposición. Entonces vamos. Relación, educación, trabajo, producción. Ya hemos visto qué es educación técnica, qué es educación productiva, educación técnica, tecnológica, productiva. Sus características, la razón de ser, si vale el término, para ahora comprender todo lo que hemos estado hablando ya no solamente en abstracto, sino cómo se relaciona el trabajo, la educación y la producción.
Y los que han leído a Messina y los que han leído a Gisteri saben a lo que me refiero, y sobre todo, y principalmente a la Catherine Lizárraga, la abogada, o mejor dicho, a la boliviana, a la educadora, muy, muy, con mucha autoridad habla sobre este tema, saben lo que me refiero. Y como sé que no lo han leído, lo van a tener que leer para el examen de la próxima semana, y sobre todo para su primera actividad, que va a ser exactamente lo que ustedes han preguntado. La relación de lo que ustedes hacen con lo que hemos aprendido. Ese es el primer trabajo práctico, ya me he adelantado. Entonces dice, la relación entre trabajo, educación y producción se articula a la idea de desarrollo económico y social de una sociedad. Reitero, educación, trabajo y producción tiene que ver con esto. Desarrollo económico social de una sociedad. Hoy, ¿qué necesita? Bueno, hemos hablado mucho del siglo XX. ¿Por qué hablo muy? Porque son muy bonitos ejemplos. Es la parte, es el momento en que el país se está desarrollando y se va a ver truncado y vamos a terminar siendo lo que somos hasta finales del siglo XX, el proceso emancipativo del siglo XXI en términos generales, no solamente políticos y biológicos, y lo que hoy hablamos como esto que el gobierno dice todos los días, la era de la industrialización o la sustitución de importaciones por exportación. Que aunque sea un término muy viejo de hace 60 años atrás prácticamente, tiene cierta relevancia y vamos a ver que para industrializar el país necesitamos personas formadas, que tengan capacidades específicas y altamente competitivas en lo que hacen para mejorar la producción. Y entonces ustedes como maestros se preguntarán, ¿y cómo contribuimos nosotros desde el bachillerato a esto? Es decir, ¿cómo contribuyen los bachilleres hoy en día al desarrollo económico social? La experiencia en algunas unidades educativas privadas, en la que he tenido suerte y fortuna de trabajar y hacer algún estudio, el 80% de los bachilleres no quieren ni trabajar ni estudiar, no sabe lo que va a hacer, porque sus papás les pagan todo, porque están articulados a la economía informal, a a los emprendimientos familiares, dando todas las capacidades, o mejor, las condiciones de gasto y de vida holgada. En las unidades educativas de carácter fiscal, la mayoría de los bachilleres, ¿qué quieren, colegas? Entrar a la universidad para tener una profesión o irse al extranjero a trabajar, sobre todo en Oruro, Potosí. Y no ser parte del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la educación no incorpora seguramente o no cumple la función de desarrollar esas habilidades, conocimientos que les permitan incorporarse al mercado de trabajo en alguna especialidad y generar mejores ingresos, y al generar mejores ingresos permiten el desarrollo de la sociedad. Segunda situación. Estos tres elementos entre educación, trabajo y producción siempre están intrínsecamente entrelazados. No se pueden separar. Vamos a tratar de comprender o imaginémonos tres eslabones de una cadena unidas. O de pronto, como se me viene a la mente, el famoso icono del reciclaje, que son tres flechitas que dan vuelta. Recicla, reutiliza y no sé cuál es la otra R. Igualito, de la misma forma, educación, trabajo y producción es una sola relación. No podemos hablar de la economía del litio, de la industrialización del litio, sin las personas jóvenes, mujeres y varones, que tengan capacidades adquiridas para desarrollarlas en el ámbito del trabajo y que permitan el desarrollo de esa actividad comunitaria.
No podemos hablar, y eso sí es una crítica, y porque la he visto, la he vivido y he estudiado, de ah, de una región altamente turística como es Uyuni, con negocios sucios, mal atendidos, y que en lugar de vender comida del lugar, de la región, vende comida extranjera ahí en el bulevar chiquito que está en Uyuni. Y las y los que conocen saben a lo que me refiero. Porque el turista trae su comida, ¿para qué se va a venir a un lugar sucio donde está mal atendido? O si yo vengo de México, ¿para qué quiero comer yo tacos mexicanos? Si eso como en mi país, en vez de un rico asado de llama que es tan exquisito eh, eh, en el sur del país por, por la calidad del suelo salinoso, una pizarra de quinoa. Esas desconexiones las vamos a ver en la segunda parte, por eso es importante que vuelvo a reiterarle a hacer las lecturas. Bueno, la imagen es esa. Resume eso. Trabajo, estudio y producción. Y lo vuelvo a iterar y en facilito. Ustedes como maestras y maestros, ¿son productivos? ¿Desarrollan el país? ¿Su trabajo es parte del desarrollo económico y social del país? Desde el enfoque de la educación productiva. Y hasta acá, llegar hasta acá, diríamos entonces que toda educación tiene que ser productiva. Saber leer, escribir es productivo, pues. Porque si no sé leer, no voy a leer el cartel que está al frente. Si no sé escribir, no voy a poderme comunicar. No es productivo. En síntesis, la educación siempre ha sido productiva. Entonces, algunos colegas o algunas personas, no del ámbito necesariamente educativo, creen que hablar de educación productiva es estar en el modelo educativo comunitario, que es hablar del socialismo, que es un tema de masistas, etc. La educación es productiva, queridos colegas, desde que aparece. La sociedad hace 2000 años atrás no veía necesario que la gente sepa leer y escribir en la época de la esclavitud. ¿Por qué? Porque para trabajar la tierra, para hacer servicios, hace 2000 años no se necesitaba leer y escribir. Con que tengan fuerza de trabajo, tengan buenos dientes y fuerza, era suficiente. Entonces había que enseñarles a quienes han leído Aristóteles sobre todo, en la política. Cuando la sociedad griega prepara a los individuos para el ejército, para el servicio y para los que van a gobernar. La división del trabajo en ese sentido. Nuevamente, productiva. En la época del capitalismo nos vamos a saltar 2000 años. Saber leer, escribir, manejar una computadora, ¿sirve para qué? Para incorporarnos en mejores condiciones a lo que demanda la sociedad. Ustedes como maestros, si hace 30 años no eran necesarias las habilidades y las competencias informáticas, pero hoy necesitan de ello para conectarse a este curso que les va a proporcionar un certificado o un diploma para mejorar sus condiciones laborales o mejorar, sí, su incorporación al mercado laboral en una compulsa, porque van a tener un certificado más que les va a certificar que conocen o que tienen un conocimiento adicional al que ya tenían. Entonces, también es productivo. Y en el momento en que desarrollan esas habilidades y conocimientos transmitidos a las y los estudiantes, se vuelve productivo. Entonces, no estamos hablando de algo que está por fuera de nosotros. Es como un estudiante me decía en una unidad educativa, ¿para qué tenemos que saber matemáticas?
Y era la pregunta que yo me hacía hace 25, 30 años atrás cuando era estudiante. ¿Para qué quiero saber matemáticas? Y un profesor de la nueva generación me lo explicó y les explicó en facilito a los estudiantes. Para resolver nuestros problemas cotidianos de la vida, el pensamiento lógico matemático es indispensable. Y dio unos ejemplos muy sencillos de cómo las matemáticas nos ayudan. Si eso me hubieran enseñado a mí cuando estaba en básico, en esa época, creo que no hubiera sido sociólogo si no hubiera sido matemático. Pero en fin, esa es la idea. ¿Ya? Maestras y maestros, ustedes son productivos, desarrollan el país desde su trabajo. Pregunta para ustedes, no para mí. Y entonces tenemos 4 premisas de esa articulación entre educación, trabajo y producción. La primera, educación y trabajo. La educación proporciona a las personas el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias para ingresar al mundo laboral con éxito. Saber leer y escribir no es una competencia para saber trabajar. Hace 30 años sí lo era, hace 40 años, hace 50 años lo era. El país tenía el 70% de analfabetos, saber leer y escribir era buenísimo. Para entrar a trabajar a un banco hace 40, 50 años, eras bachiller y era lo máximo. Hoy ser bachiller no significa absolutamente nada más que un proceso formativo. Y en el mundo capitalista no es nada porque no te da de comer eso, ser bachiller. Todos lo pueden ser. Y después que nos entramos en contradicción, hablamos que los socialistas, que los masistas y todo lo demás, cuando no estamos comprendiendo la real dimensión de lo que significa la educación, sea en este contexto o en otro. Educación y trabajo porque la formación educativa, ya sea académica o técnica, o sea, la humanística, prepara a las personas, a los individuos, para desempeñar roles específicos en la fuerza laboral o como fuerza laboral, permitiéndoles contribuir a la producción de bienes y servicios. Segunda relación, educación y producción. Y aquí se van a reconocer como maestras y maestros. La educación juega un papel esencial en la mejora de la productividad laboral. Las y los trabajadores con una educación sólida tienden a ser más eficientes, capaces de aplicar técnicas avanzadas en su trabajo. Y acá hay que desmistificar algo. Aquí lo he puesto en frío. Podría ponerlo más eufémicamente, pero lo he puesto en frío. Y es una crítica que le hago al modelo, a pesar de que yo he estado 10 años trabajando en el Ministerio de Educación. La mayoría de trabajadores hoy son jóvenes en Bolivia, y eso lo dicen las estadísticas. Están entre los 17 y 29 años de edad. Dicho de otro modo, son hijas e hijos resultantes del modelo educativo sociocomunitario productivo. Y si la educación en Bolivia ha mejorado, o no lo quiero que se entienda mejorado en sentido de democratización de acceso. Porque cuando subimos un transporte público, sea minibús, micro, no teleférico, taxi, radiotaxi, Uber, InDrive, ¿no? O Yango, que están de moda en nuestras ciudades hoy en día, el conductor, por ejemplo, sigue siendo despectivo con las personas. No te saluda, no limpia su vehículo o no tiene aseo personal. Porque cuando entro a una pensión cualquiera que está atendido por jóvenes que se supone que son bachilleres en la mayoría, no en la mayoría, en todos los casos, porque el índice de bachilleres en Bolivia es del 99%, no te da las gracias a ti, tú le tienes que decir, disculpe, ¿me puede ofrecer el menú? Yo como, ¿por qué me tengo que disculpar? Si en realidad el que atiende me tiene que decir, disculpe, le he ofrecido la comida, buenos días, buenas tardes, no tire la basura en la calle, no escupa. Maestras y maestros que están formados en el modelo también, ¿cuánto de eso transmiten? Ahí es cuando mejora una sociedad y se vuelve productiva. Hoy, 10 años después del modelo educativo, bueno, casi 12, en realidad 12, 13, un cohorte completo. Tenemos personas en las pensiones, en los micros,
que tratan mejor? ¿O no entendemos qué es el papel de la educación en definitiva? Me pongo a pensar en la China de 1930 y 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial, con gente completamente ignorante, analfabeta, a los chinos preparados del siglo XXI, donde un campesino, que vienen muchos a Bolivia a hacer negocios, saben leer, escribir y saludar. Pero Agustín, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de educación técnica o de valores? Finalmente, productividad, ser mejores personas. Hay un dicho, ¿no? Ser mejor persona no significa tener títulos, sino llevarlos a la práctica todo lo que sabes. Entonces, la educación técnica y profesional proporciona habilidades especializadas que son directamente relevantes para la producción en diversos sectores, como la industria, etcétera, lo que hemos visto. Esa es su relación. Desde el plano más actitudinal de actitudes hasta las habilidades de poder producir algo, hacer algo. Y vamos a hablar ahí de investigación e innovación, pero hasta aquí, por el momento nos vamos a quedar acá. Hasta cómo yo trato a las personas como bachiller, porque he adquirido capacidades y habilidades en como bachiller, hasta ser productivo, porque soy técnico medio, porque eso dice el bachillerato técnico humanístico, en gastronomía, por ejemplo, mecánica automotriz, que en lugar de decirle, de pasarme el semáforo rojo o el verde por el medio de los autos, sé que es parte de los conocimientos de viabilidad, que son también elementos de la mecánica automotriz. ¿Acaso eso se lleva a un profesor médico? Porque pues, no, o sea, subirse a un auto y manejarlo no solamente es saber cómo es manejar la máquina, es también entender y comprender la relación y articulación que tiene esa máquina con el resto de la sociedad. Yo respetar el semáforo como peatón y como conductor respetar las normas de tránsito. Para eso he estudiado. Si no estuviera a fines del siglo XX, que solamente sé conducir mi carretón con mis 2 caballos, o mis 2 bueyes en Santa Cruz, el Ben y Pando. La cuarta premisa, trabajo y producción. Educación, trabajo, educación, producción. Ahora, trabajo y producción. Soy bachiller, tengo habilidades y conocimientos, he mejorado mis capacidades, no solamente me van a contratar como bachiller por cualquier cosa, sino soy bachiller técnico medio en electricidad. Y por consiguiente, ayudo a resolver mejor las cosas porque tengo conocimientos técnicos y científicos en cualquier área, como bachiller, donde es esencial para la producción del trabajo de bienes y servicios. Las personas contribuyen con su tiempo, habilidades y esfuerzos para crear y entregar productos que satisfagan las necesidades y deseos de la sociedad. Y aunque parezca aquí un poco muy liberal estos términos, porque a veces no se entiende en lo que el modelo quiere decir, entonces hay que volverlo un poco más liberales, es decir, más capitalistas, ¿no? Satisfagan las necesidades y deseos de la sociedad. Yo, como usuario, quiero que en el taxi me traten bien, pero no cuando le digo, por favor, en la esquina, no, hasta aquí nomás puedo venir. Y encima el vehículo está sucio. Y mi conductor ni se ha bañado esta mañana. Esas son mis necesidades. Y ya está. Vamos en términos capitalistas. Hablamos de industrialización. Y seguimos cocinando comida mexicana. Seguimos nosotros consumiendo pizza. Seguimos consumiendo hamburguesas. Seguimos consumiendo productos de contrabando. Esos son los principios de la articulación entre educación, trabajo y producción. Y en definitiva, igual sigue cumpliendo su papel, trabajo y producción. Eso quiere decir que nos están educando a ser consumidores. Nos hemos educado. Y estamos educando para ser consumidores, no productores.
Pero sigue siendo productivo porque al consumir algo que no corresponde, le estamos dando dinero y estamos generando ingresos a otro contexto. Sigue siendo el mismo. Finalmente, desarrollo económico. Fuerza laboral capacitada que permite el crecimiento económico y sostenible. Ya les digo. Con esto se resume, ¿no? Si todo lo que conozco lo llevo a la práctica, por tanto soy mejor persona. Eso nos gusta hablar, ¿no? Porque todavía venimos de una sociedad muy colonizada, muy feudalizada en algunos aspectos, y creemos que los conocimientos nos dan estatus, pero la mayoría de veces no lo hacemos así. Personas educadas acceden a condiciones laborales de calidad y contribuyen a la innovación y la producción. Ahora, ¿por qué he puesto esto? Personas educadas, no en el sentido peyorativo, colonial, que tenemos en Bolivia. De educadas, ¿no? De gente bien. No, no, no. Personas capacitadas, con conocimientos. Y si eso lo vuelven también respetuosas, o sea, en el sentido de valores, está, personas educadas. Ahí podía poner formadas, pero preferí poner educadas para que se entienda mejor. ¿Ya? Acceden a condiciones laborales de calidad y contribuyen a la innovación. Ustedes mismos como maestros, si conocen bien, respetuosos, hasta el director o directora las aprecia. Los padres y las madres los quieren, y las y los estudiantes también. Y casi se vuelven indispensables, a ver que quieran cambiarlos. ¿Cuántos maestros o maestras que reúnen ciertas condiciones y habilidades y cualidades, sobre todo, cuando les dicen, te voy a cambiar y usa movilización en la puerta de la unidad educativa? El director se opone cuando el estudiante dice, bueno, no, es buen maestro. ¿Por qué tendría que ser la excepción? Debería ser la regla general, si todas y todos están formados de la misma forma, están educadas de la misma forma. La producción eficiente, es decir, un maestro que es puntual, que además se capacita y, bueno, tiene algunas aptitudes como valores, ¿se vuelve eficiente o no se vuelve eficiente? Por supuesto que sí. Y todas y todos debíamos ser así. A medida que se generan más bienes y servicios, se estimula el desarrollo económico y genera. Si todos los maestros nos forman, me incorporo, de la misma forma, ¿por qué no todos hacemos nuestro trabajo de la misma manera? Y si hiciéramos todos de la misma manera, como maestros y maestras, tendríamos estudiantes mucho más estimulados y no que quieren dejar el colegio. Tendríamos profesionales mucho más, y ya dejo el ámbito del magisteril para poner otros ejemplos. Si Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia, que está hoy en duda porque La Paz ofrece mejor gastronomía hoy por los estudios internacionales existentes y también nacionales, ¿por qué no se vuelve conocimientos de exportación? Y no estamos detrás del Perú, que es la mejor gastronomía en este momento en el continente, seguida de la paceña, que es capital gastronómica turística. Muchos turistas de Europa, de Estados Unidos, llegan a La Paz solamente a comer la comida callejera, por ejemplo, de La Paz. Y más de un cochalo o una cochala dirán, no, pues aquí se come mejor, definitivamente. Pero ¿por qué llegan turistas a La Paz a comer y no a Cochabamba? ¿Por qué la gastronomía peruana es la mejor del continente en este momento? Y un gaucho dirá, pero nosotros tenemos la mejor carne. Tiene que ver con estas premisas, queridos colegas. Ya, bueno, tenemos ya poco tiempo porque necesito que ustedes participen. Ahora, para redondear todo, los fundamentos de la educación técnica y la formación profesional. Y de refilón vamos a resumir aquí todo. Primero, la ET es educación técnica y han debido ver, bueno, van a ver en los textos. Y formación profesional es la articulación entre producción y trabajo.
Educación técnica, las habilidades, las vocaciones, etcétera, la formación profesional, aquellas habilidades y todo que son especializadas a nivel técnico superior, profesional, etcétera. Siempre está articulada a la producción y el trabajo. Primera premisa. Esto lo he descartado de la maestría que he dado y que es de algo más amplio, pero se los he traído acá para compartirles como una especie de resumen. Segundo fundamento. La educación técnica es educación formal de la escuela. Por lo menos eso dice la teoría. Mientras que la formación, la formación profesional a nivel técnico es directamente al mundo de la producción. Primero, articulación entre educación entre producción y trabajo, ya lo hemos visto. El segundo fundamento, la educación técnica, como que lo que hace el bachillerato técnico humanístico. Y la profesional está directamente incorporarnos como especialistas, mecánicos automotrices, ingenieros eléctricos, ingenieros en agropecuaria o técnicos superiores en agropecuaria, veterinarios, etcétera. Especialidad, porque un bachiller no va a salir veterinario, no va a salir ingeniero, pero va a tener las capacidades y los conocimientos necesarios para desenvolverse en alguna de estas ramas, así sea humanística, por lo menos para explicar. Del fundamento 1, ¿quién se encarga? La educación técnica. Primero, que es un asunto estatal, fondos fiscales, educación media escolarizada, orientación a los procesos productivos, destinados a sectores de bajos recursos. Por lo general, esto es un debate que lo vamos a ver la siguiente semana. Hablar de educación técnica es para los que no pueden acceder a la universidad y que tienen que hacer algo corto para... Esa es una idea de hace 100 años, 80, 70, 50 y 40 años, y hasta 30 diría yo, pero que en el último tiempo ha cambiado. Sin embargo, en algunos contextos y en algunos sectores de nuestra sociedad, aún estudiar algo técnico significa es para pobres, para los que no tienen recursos de llegar a la universidad. Entonces acceden a la educación técnica solamente sectores populares y clases medias. Esto de que no responde a la diversidad cultural y centrada en las ciudades es un tema que no lo voy a explicar porque corresponde a otro análisis. Pero son sus características. Por el lado de la educación formal de la escuela y el mundo de la producción está la formación profesional. Siempre ha requerido financiamiento externo. El Estado no tiene la capacidad de desarrollar hasta ahora, y lo puedo decir, yo he trabajado en educación técnica tecnológica superior los últimos 7 años, hasta el 2021 por lo menos, casi 22, y es muy duro. Sin embargo, se puede realizar, lo han hecho otros países. Está orientada a la empresa privada, busca mejorar condiciones de empleabilidad, capacitación y especialización de adultos fuera del sistema formal, ¿no? Con cursos de nivelación, en los años 70, 60 alfabetización, en los años 90 durante la época neoliberal, quienes no han conocido los cursos de cosmetología, cursos de costura, cursos de cocina, para mejorar las condiciones de vida. En todos los casos, la relación educación-trabajo es producción, ciencia y tecnología, se diga de donde se diga, estando de este lado o de este lado de esas condiciones. Que ya les digo, es para otro análisis, para otro momento. Parte de ello lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, la educación técnica y la formación profesional siempre va a ser una respuesta al mercado, como servicio y rentabilidad en primer momento, o como desarrollo sociocultural y económico. Y cuando digo sociocultural, ya les decía, si todos somos bachilleres en este nuevo modelo productivo, ¿por qué no nos hacíamos para ser conductores de un taxi? ¿Por qué no hacíamos nuestro vehículo? Mejoramos las condiciones. El hecho de que tenga yo un cacharrito y viejito y trabaje de taxista, no quiere decir que yo no me asee y que mi autito esté limpio. Y aquí no tiene nada que ver, no, es que yo soy humilde. El hecho de que yo sea bachiller no quiere decir que cuando estoy como garzón trabajando, porque no he adquirido por N condiciones más que, pero sí me he incorporado al mundo laboral como garzón, maltrate a las personas. O como dueño de una pensión, no estoy hablando de un restaurante. No le diga al comensal, disculpe señor, ¿qué más le ofrezco? En lugar de que yo como comensal le digo, disculpe señor, ¿cuánto le debo? Y como comensal, porque yo le tengo que pedir disculpas. Si es una relación de igual a igual, eso es lo que propone el modelo boliviano. Todos somos iguales. En realidad es que todavía somos una sociedad colonial o semicolonial.
La descolonización no ha llegado todavía a nuestras cabezas, ya son 10 años. Y se supone que, bueno, yo como adulto no me he formado en el modelo. Pero mi hijo se ha formado y mi hijo me tendrá que enseñar, oye, no se comporta así, o darme ejemplo. No, pero mi hijo se vuelve más prepotente que yo, como si no hubiera estudiado, o hija. Elementos que nos hacen entender y comprender y analizar de forma crítica la educación técnica tecnológica. Y la educación productiva en el Estado plurinacional. Ajá, ya empezamos a descender. Entonces, ¿para qué tanta cháchara del Agustín nos ha estado hablando? Seguramente ahora nos va a meter la doctrina. Sí, pero en términos teórico-académicos, pedagógicos. Y está esto, no me estoy inventando, está en los textos de formación de protocolo que los hemos usado, porque ahí está en el, ¿cómo se llama este documento? En el diseño base, ¿no? En el currículo base, mejor dicho. En las páginas que se he dado, ahí está, y estas son las síntesis. Es la articulación de los procesos educativos con la producción o con los productivos, es planteada desde la perspectiva metodológica. Es la articulación de los procesos educativos con los productivos y es planteada desde la perspectiva metodológica. Voy a corregir eso, por favor, para pasarles el material. ¿Ya? Seguí la compu. Segunda idea, el método aprender produciendo. Asumido significa que los procesos de formación se realizan paralelamente con los procesos productivos, con insumos, procesos, productos reales, y eso empieza a dar respuesta a las dos preguntas de mitad de sesión. Producimos, pero no vendemos, etcétera. Ojito, 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 pues ya les voy a decir por qué. Incorporamos en los procesos formativos o en la relación de enseñanza-aprendizaje, más propiamente dicho, el hacer. ¿Cómo yo voy a incorporarme al mundo laboral como técnico medio mecánica automotriz? Si no es teniendo en mi unidad educativa al menos un taller y un auto descompuesto para hacerlo. O por lo menos un motor. O al menos un tablero electrónico de simulación. Cuando dice el modelo aprender produciendo, es decir, que lo que conozco lo llevo a la práctica para tener un producto final. No necesariamente para comercializar, los queridos colegas, y ahorita vamos a entrar a esa partecita. No la voy a debatir ni la voy a poner, pero sí la voy a explicar. Eso significa que los procesos de formación, es decir, de enseñanza-aprendizaje, se realizan paralelamente con el proceso productivo. Los huertos, los PSPs que ustedes hacen, significa eso. No voy a entrar en mayor detalle. Reales, ¿no es cierto? En la mayoría de los contextos, por ejemplo, los huertos urbanos en muchas unidades educativas urbanas, los procesos de reciclaje, los procesos de gastronomía, de que los estudiantes aprendan no como hace 40, 50 años aprendan a hacer un pastel, sino para qué hacen el pastel. No solamente como conocimientos incorporados generales, sino que una técnica. ¿Sí? Y esto nos lleva a entender que básicamente el trabajo educativo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Es decir, el trabajo nos enseña, colegas. Por eso es productiva. Esa es la concepción que toma el Estado plurinacional. Que en los próximos módulos van a desarrollar y que en las próximas 2 unidades o 3 unidades temáticas nosotros también la vamos a desarrollar. El trabajo de educación. Cuando les hablaba del esclavismo, les puedo hablar del feudalismo, es trabajo. Hay que formar a las personas para hacer trabajo, para trabajar. En el mundo moderno o en el contexto del posmodernismo es al revés. Como comprensión, no como realidad. Estudiamos para trabajar. Federico Engels, en un folletito muy sencillito que son 16 paginitas, es un artículo, dice, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Está en
el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es muy chiquito, si alguna vez lo pueden descargar, léanlo, es muy bonito. Nos va a explicar cómo el ser humano ha aprendido a utilizar la mano como primera herramienta de sobrevivencia. Y esa herramienta que ha sido un palo se ha convertido en la primera forma de mejorar sus condiciones de vida, para, con ello, ya sea arar la tierra o para golpear un fruto que está en el árbol. Y en términos educativos, mejor dicho, pedagógico-didácticos, como ustedes son los especialistas, eso quiere decir que uno tiene que aprender la técnica, como el saber leer o como el saber escribir. Lo mismo, el saber arar la tierra o el cosechar son técnicas que se aprenden y son siempre de trabajo, por eso es productivo. Esa es una de las concepciones fundamentales del Estado plurinacional. Entonces, la educación técnica tecnológica productiva es un proceso social de la producción uniendo la teoría y la práctica. Es un proceso de articulación con las vocaciones y cadenas productivas. Lo que yo quiero hacer, sé hacer y puedo hacer para incorporarme al mundo productivo, al mundo laboral. Promueve el desarrollo sostenible y ecológico de mi región, de mi provincia, de mi municipio, de mi comunidad, de mi barrio, de mi ciudad. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje, desarrollando saberes y conocimientos teóricos para la producción. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje, desarrollando saberes y conocimientos teóricos para... Perdón, se ha repetido eso. Ya, lo vamos a corregir. Esa es la educación técnica tecnológica productiva en el marco del Estado plurinacional, lo cual finalmente vamos a describir las imágenes. Busca una educación que responda y parta de la realidad. Es cognitiva, de capacidades y destrezas, articulando las áreas de formación con los sectores del proceso productivo desde lo local a lo nacional. Ustedes esto ya lo conocen porque son maestras y maestras formados en el modelo, en la mayoría de los casos. Lo productivo se debe comprender y esto, colegas, esto da respuesta a los dos colegas que me han estado preguntando. Lo productivo en términos pedagógicos, educativos, siempre es aprender haciendo, hacer las cosas desde ser y empezar a educarse. Comprendan esto, por favor, colegas. Es un enfoque pedagógico, no es un enfoque comercial. Creo que aquí está la respuesta, sí. Y está en rojo, ojalá lo puedan ver. Lo productivo no debe entenderse como sinónimo de actividad comercial relacionada con el mercado. Es decir, las unidades educativas no son fábricas, no son corrales, no son granjas. La producción de las unidades educativas en el bachillerato técnico humanístico o en los institutos técnicos tecnológicos que llevan a la práctica todo el proceso formativo no es para que vendan y generen ingresos. Entonces, cuando el colega me pregunta, no se puede vender por la economía informal. Exactamente, ¿acaso tenemos que vender? Tenemos que superar la economía informal con saberes y conocimientos desde el enfoque pedagógico, enseñando a los estudiantes. Entonces, no nos han enseñado a hacer contabilidad, por ejemplo, marketing. ¿Cómo maestro? ¿Acaso tenemos que aprender eso? No. Nosotros transmitimos habilidades desde la teoría y la práctica para, ¿por qué no ser mejores contrabandistas? ¿Por qué no? Y que sea la universidad y el instituto técnico quien le enseñe a la comercialización. Yo le doy elementos básicos en el bachillerato técnico para incorporarse al mundo de la industria y el comercio, sí, pues, desde comercio exterior. Hay muchas unidades educativas que hacen o tienen como salida, ¿sí?, de formación técnico medio, comercio exterior. Muchas unidades educativas están equipadas para gastronomía. La idea es dar los conocimientos, no que vayan a vender comida o que vayan a hacer repostería para vender sus productos. Eso sí es colonial y eso sí es de contra tercermundista. Ese es el discurso de los años 90, de que este país es tan pobre que la gente necesita vender cualquier cosa en la calle. ¿Ya? Las unidades educativas, los institutos no son fábricas, no son granjas, no son corrales.
utilizan elementos de una fábrica, elementos de la actividad agropecuaria para enseñar. Y de ahí que viene la importancia de la educación técnica productiva para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque reduce la pobreza. La educación técnica productiva brinda a los estudiantes habilidades para buscar empleo o emprender. Más que buscar, incorporarse. La educación técnica productiva para el desarrollo del país es importante porque es desarrollo económico sustentable. La formación técnica puede ser clave en el desarrollo económico sustentable de Bolivia. Y lo puse en Futuro Plus Juan Perfecto, si me ayudan los profes a decir si es correcto, puede ser, o más facilito dicho de forma a priori, porque aún no hay. Todavía nos falta avanzar mucho. Hemos dado enormes pasos. En la maestría hemos visto los enormes pasos que se han dado en educación técnica, pero no es suficiente. Y finalmente, porque mejora nuestra capacidad competitiva. Lo he puesto en términos más capitalistas que les gustan mucho. O sea, ya estamos cansados, muchos están cansados de oír el discurso del Estado plurinacional, de la economía mixta, etcétera. Que a fin de cuentas es absolutamente lo mismo. ¿Sí? Mayor productividad, la capacidad técnica permite a las empresas o a los procesos productivos o a los contextos productivos, como le gusta al modelo hablar, ser más competitivos. Es decir, ¿cómo salimos de la dependencia del gas que se está acabando para entrar a la economía del litio? Siendo competitivos. Y ser competitivos no quiere decir en términos capitalistas de que yo te como a vos. Siendo mejores profesionales. Mejores profesionales, mejores bachilleres quiere decir que tenemos mayores capacidades de resolución de ciertos problemas. Es decir, mejorar la calidad de vida. Ustedes como maestros y maestras, ¿por qué han estudiado ser maestros? Y estoy completamente seguro porque es más fácil conseguir trabajo que por vocación. Y no está mal. Porque así han mejorado su calidad de vida. Porque tienen una profesión que mensualmente les paga. ¿Es rentable? Es rentable. Me dirán, pero sí, nos pagan poco, pero es rentable, a diferencia de un conductor de taxi que vive prácticamente al azar, si hay pasajero o no hay pasajero. Pero diferente a ser los supermaestros, las supermaestras, y hablándolo en términos laxos, donde la complejidad debería ser no quien entra a trabajar, no quien tiene más documentos para la compulsa, sino quién de las y los maestros hemos, y me incorporo, podemos impartir más conocimiento, podemos compartir más habilidades en la actividad de la ciencia y la tecnología. No estudiar solamente para tener un cartoncito y presentarlo en la compulsa, sino porque detrás de eso está viniendo un cúmulo de conocimiento de decir, de ese colegio me voy porque quiero contribuir a este otro. Y el otro colegio no te deje salir porque eres lo mejor de su plantel. Esa es la educación técnica, queridos colegas y colegas. Amigos, fin de la primera parte. Y en el poco tiempo que